El mayor espectáculo del mundo es la naturaleza en acción. Luchar, comunicarse, construir, amar, tener hijos o simplemente cazar, comer y asearse son los comportamientos animales básicos que vamos a describir en esta serie. Historias naturales, llenas de pasión, violencia o ternura, nos revelarán a muchos vecinos del planeta, algunos muy poco conocidos, y todos seres sorprendentes, magníficos, sea cual sea su talla o su fama. Este es su comportamiento para sobrevivir. Las serpientes comen muy poco. Tienen un metabolismo bajo debido a que su temperatura corporal se regula en función del calor o el frío que hace en el ambiente. Como no necesitan quemar calorías para mantener su cuerpo a una temperatura constante, pueden resistir sin comida durante semanas o meses si hace falta. Y no sienten hambre. Su instinto de alimentarse solo se despierta cuando descubren una presa, si no están haciendo la digestión de otra. Esta serpiente está utilizando el sentido del olfato. Saca su lengua rota con cierta frecuencia, con cierto ritmo, y sigue la ruta que marca la mayor concentración de partículas olorosas en el aire. Reconoce el olor como comida y se acerca a su presa. Lo normal en las serpientes sería esperar a que la víctima se acercara y así cazarla por sorpresa, pero en este caso, eso no funcionaría. Ella es una comedora de huevos, y los huevos no van deambulando por ahí de un sitio a otro. Hay que ir en su busca. Lo primero es asegurarse de que los huevos están vivos. Comerse un huevo podrido sería mortal para ella. La temperatura es superior a la del aire. Todo va bien. Ahora hay que evitar que el huevo ruede. Enrollando su cuerpo alrededor, evita que se le escape o se rompa. Esta vez ha encontrado un nido con huevos de un tamaño 3 o 4 veces superior al de su cabeza. Son muy asequibles. Podría incluso con huevos mayores. La Tachypeltis scabra no tiene dientes o son diminutos vestigiales. Solo serían un estorbo. No se sabe cómo, pero pueden distinguir entre los huevos no fertilizados y los que albergan un embrión en desarrollo. Lo normal es que no engullan los huevos en desarrollo. De esta manera tratan a sus gallinas de oro. Comerse un huevo con un embrión sería también más complicado, pues esta especie, cuando tiene el huevo en su interior, lo clava contra algunas de las vértebras de su cuello. Y una vez perforado y roto, lo puede estrujar para sacar su precioso contenido en nutrientes, que de otra forma nadie aprovecharía. Esta lección de ecología viviente no tocará a los demás huevos. Y eso, que hasta la próxima estación de cría de las aves no habrá otra vez comida en abundancia. Y hay quien no valora a los reptiles.
Hemos asociado a los reptiles con el peligro, incluso con el mal, y eso ha impedido a menudo que podamos ver que son unos seres extraordinarios. La línea lateral de los peces es un órgano sensorial que registra todo tipo de ondas en el agua. Pero la línea lateral no envía señales de alarma cuando este extraño ser se mueve. Parece algo inerte que flota o que mueve la corriente. No parece nada peligroso. Es un gran cazador, muy sigiloso. Su cuerpo parece hecho de madera y su piel tiene bordes irregulares y repliegues que rompen su silueta. Parece hecho de algas y plantas acuáticas. Nadie se asusta de lo que parece un tronco de árbol a la deriva en estas aguas tranquilas. Su cabeza y su largo cuello son como una rama vieja y podrida. Sus ojos no llaman la atención. Y su boca no parece que tenga boca. No tiene pico, ni dientes, ni bordes aserrados. Su boca solo es grande, enorme, y funciona como una aspiradora terrible. Cuando la mata-mata caza, su lentitud se transforma en una explosión de velocidad. Cuando abre su enorme boca, lo hace de manera tan rápida que produce una corriente de succión hacia el interior de su garganta. Un pez que pase demasiado cerca no puede resistirla. El movimiento es como un disparo. Los demás peces que nadan a su alrededor ni siquiera lo detectan. No se dan cuenta de que falta otro compañero. Desgraciadamente para los peces, no saben contar. Tampoco sabrán nunca quién les atacó. Porque es un devorador extraordinario, la tortuga mata-mata. Cuidar de los hijos es la tarea más maravillosa que existe. Apego, afecto, cariño o amor son términos que hacen referencia a las emociones que experimentamos normalmente por nuestra pareja y casi siempre por nuestra descendencia. La diferencia de intensidad en la sensación entre unos animales y otros no es tan grande como podría parecer por el tamaño de los animales. Lo que da mayor o menor dimensión a los sentimientos afectivos es, sobre todo, la capacidad de proyectarlos en el tiempo, a nuestra vida. Y eso responde en gran medida al tipo de cerebro que tenga cada especie. Es decir, que una hormiga puede sentir una sensación muy intensa cuando cuida a sus hermanas. Pero lo que nota una mona cuando protege a sus cachorros, aunque tenga una intensidad parecida, es mucho más profundo y más complejo. Mona y termita podrían estar dispuestas ambas a sacrificar su vida por sus familiares. Pero mamá mono será más consciente de las consecuencias que la hermana hormiga. Y eso lo cambia todo. La amígdala cerebral es una región evolutivamente mucho más primitiva que las regiones cerebrales, digamos, racionales. Por eso,
Todos los animales sienten emociones, aunque muy pocos sepan que las sienten. En la historia animal, las emociones surgen casi desde el principio, y solo al final ha aparecido el pensamiento y la consciencia. Una araña no sabe que es una araña. No tiene conciencia de individuo. Pero experimenta emociones que la hacen actuar de determinada manera en cada circunstancia de su vida. No sabe que su vida es corta. No sabe qué son los hijos. No sabe lo que va a pasar, pero está inquieta, nerviosa, y empieza a tejer, impulsada por una emoción nueva que la lleva a sujetarse fuertemente a la pared con seda. Por supuesto, no sabe que está embarazada. Lo que los humanos llamaríamos parto, parto múltiple, eso sí, se desencadena como el nuestro, sin voluntad ni control. Nadie le ha enseñado a hacer esto. Su conducta está inscrita en los genes. Tampoco tiene que aprender a envolver su puesta con más seda, aunque esta seda es de otro tipo. Cada movimiento de sus patas está dirigido por un instinto ancestral que ha ido seleccionando a las mejores arañas, a las más capaces de proteger sus huevos. La técnica no es perfecta, pero casi. Cuando su ooteca está lista, la suelta de sus fijaciones de seguridad y la muerde firmemente con sus mandíbulas. La sujetará así cerca de un mes. No comerá, no saldrá de paseo, no hará nada más que cuidar la puesta, sin saber ni el tiempo que habrá de dedicarle. Su instinto hará de reloj. La araña no hará nada más por sus descendientes. Ayer habrían muerto por ellos. Los hijos de la araña se irán dispersando, sin agradecimientos. Si su madre hubiera muerto, tras la agotadora tarea, seguramente se la habrían comido. Como aún es joven, podrá criar otra temporada más. Así, las madres de los herbívoros no tienen más que una cría al año, como mucho, cuando los felinos, para asegurarse el éxito demográfico, deben tener un montón. Los leones tienen camadas de hasta 15 cachorros.
pero solo 1 de cada 20 leones nacidos llegará a hacerse adulto. Para que las crías se conviertan en individuos hechos y derechos, capaces de valerse por sí mismos, capaces de fundar su propia estirpe, son necesarios ratos de independencia, momentos de soledad, tiempo de buscarse la vida a solas, sin papá ni mamá. Es decir, aplicar un poco la estrategia de la serpiente, dejarles a su aire. Para crecer sano y fuerte se deben asumir riesgos y evitar la sobreprotección de los padres, que nada más consigue que retrasar la madurez y dar pie a jóvenes malcriados, mimados, inútiles, que solo saben estar a la sopa boba. No hay niños de papá en la naturaleza. Sin embargo, para algunos jóvenes salvajes también parece que de verdad nunca llega el día de abandonar el nido. En esos casos, los padres se ven obligados a utilizar ciertas estrategias. A veces tienen que emplear tácticas muy duras que podrían incluso ser consideradas como malos tratos. Pero no queda otra opción. Un buitre negro incuba su puesta de huevos durante casi 2 meses. Pero la crianza de los pollos, desde la eclosión, dura otros 4 largos meses más. Se trata de una de las crianzas más largas del mundo de las aves. Medio año atados a un punto fijo al que se ven obligados a regresar varias veces al día, donde pueden ser localizados y del que no podrían huir. Resulta muy estresante para los padres. Sin embargo, el pollo se siente cómodo, absolutamente seguro aquí. No conoce otra cosa, no sabe nada de la vida y no entiende que nada malo pueda ocurrirle en esta plataforma a 20 metros sobre el suelo, donde siempre acaban por traerle comida y nadie lo amenaza. Es lógica su resistencia a irse. Su tendencia a permanecer es la natural inercia infantil. Pero para este pollo se ha cumplido ya el tiempo. Empezó a ejercitar sus alas hace 1 mes. Mide casi 3 metros de punta a punta de las alas. Está físicamente listo. Solo le hace falta un empujoncito que le haga perder el miedo y echará a volar. Su madre hace días que no le trae comida. Llega de vacío, sin nada en el buche. Quiere que el hambre le venza. Son momentos de tensión, difíciles, pero necesarios. Ella no debe ceder y no puede hacer más de lo que hace. Le cuesta infinito forzarle. Está tan acostumbrada a cuidar de él, a traerle puntual su ceba. Pero él tiene que conseguirlo. Solo él puede. El viento a veces sopla fuerte y eso le estimula, le hace crecerse. Parece que hoy será el día. Allá va. No, quizá mañana.
Hay quien creería ver similitudes entre las crías del buitre y las del ser humano. Y es verdad. Compartimos con la mayoría de especies conductas y atenciones súper especializadas hacia nuestra descendencia. Durante la etapa infantil, les protegemos, alimentamos, enseñamos y ayudamos en todo lo posible. Hemos descubierto que cuidar es una de las experiencias más necesarias y gratificantes de la vida. Y sin duda, lo más humano es cuidar de por vida. La tranquilidad de la naturaleza es solo apariencia. Vivir exige pelear y combatir. El nombre que hemos dado a esta especie es el de gamba boxeadora. Son muy ariscas entre ellas, no se toleran cerca, pero para no matarse han desarrollado un truco genial. Y siempre pelean por categorías, según su talla. Miden su envergadura, la longitud de sus manos tenaza, por si una de ellas fuera claramente superior, siempre buscando un último argumento para resolver la cuestión sin derramamiento de sangre. Se tocan con sus largas antenas comunicándose, haciendo comprender al otro sus intenciones. Si hay contienda, esta es muy rápida. Se trata de agarrar las pinzas del adversario y cuando una lo consigue, la otra acepta la derrota. Y como perdedora, se desprende voluntariamente de su brazo izquierdo, su tenaza más pequeña. La gamba queda manca, pero solo temporalmente. En las próximas mudas de su exoesqueleto, en unas semanas, regenerará completamente su pinza perdida. Tampoco en estas aguas sobra sitio. En especial en esos charcos de la orilla que la evaporación ha dejado aislados del canal principal. El territorio del pez luchador del Siam cambia de tamaño y de forma. Crece o decrece según las lluvias o el calor. Eso convierte a estos peces en los seres más antisociales que existen. Cuando dos ejemplares quedan aislados en un charco demasiado pequeño, uno matará al otro, ya que no hay huida posible. Solo puede quedar uno. Parece que el vestido de rojo lleva las de ganar. Al menos es el que más alardea. Los machos de pez combatiente, o betas, tienen unas aletas desproporcionadas. Sirven en primer lugar para hacerse visibles a sus congéneres en estas aguas turbias, en las que hay más fango que líquido. También les sirven para conquistar a sus damas cuando las encuentran, pero son sobre todo un escudo. Dada su longitud y su superficie, los golpes del rival no alcanzan casi nunca puntos vitales del cuerpo. Las aletas quedarán hechas jirones, pero los daños no pasarán de ahí y cicatrizarán.
combatientes se siente claramente vencido, recurre a la inmovilidad para no incitar al otro a seguir atacando. Se ha rendido. Esta técnica, mediante la que muestra desplegadas al máximo las heridas de sus aletas, apacigua al adversario y le da unas pocas horas, con suerte un día. Y lo bueno es que en Siam la época seca dura muy poco. Los animales pasan gran parte del tiempo de sus vidas dedicados al aseo personal. La dieta de los somormujos está constituida exclusivamente por peces. Comer peces implica un grave problema higiénico: deshacerse de las mucosidades que recubren sus escamas. Y esta suciedad no se puede limpiar solo con agua. Las garzas también comen peces y también se manchan con sus secreciones, como los somormujos. Pero estas aves han desarrollado un agente limpiador específico antimoco de pez. Las garzas, después de comer, se limpian las plumas con un novedoso sistema de limpieza en seco. Puede parecer una paradoja que las aves zancudas que viven en ecosistemas inundados como el Pantanal brasileño no recurran siempre al agua para bañarse. Lo que ocurre es que la mucosa epitelial de los peces está formada por lípidos, que lógicamente no son solubles en agua. Y las garzas no disponen de jabón. Sin embargo, han desarrollado evolutivamente una respuesta muy eficaz. Un producto higiénico de lo más innovador, que evita los mocos secos entre el plumaje. Precisamente algunas de las plumas, cuando son machacadas con el pico, se convierten en un polvo muy fino y absorbente, que actúa como si fueran unos polvos de talco, desengrasantes. Para esparcirlos bien por el cuello, la zona más sensible a mancharse con restos de comida, los largos dedos de los pies de las garzas se utilizan a modo de peine. Este individuo se encuentra en pleno proceso de muda, es decir, está cambiando su vieja piel por una nueva. La epidermis de las serpientes no tiene poros, ni siquiera glándulas de sudor, así que no puede despedir ningún tipo de fluido corporal. Como otros. Su piel no está microperforada, sino que es una funda de una sola pieza. La desventaja es que no crece con el animal, así que el animal debe cambiar de piel a medida que aumenta de tamaño. Y las serpientes no dejan de crecer en toda su vida. Podríamos decir que las serpientes son limpias por obligación. Las estrategias de reproducción salvaje son tan variadas
que algunas ni siquiera contemplan el sexo. Hay animales que pasan la vida en pareja, otros que son fieles solo a veces, y otros que apenas se conocen ya se están separando. Este es un gran macho alfa, el tipo tradicional, pero está agotado. Literalmente, sus piernas no le sostienen. Ha fecundado ya a todas las hembras, menos a una. Han sido varios días y noches extenuantes. Pelear, copular y pelear otra vez. Lo intenta, pero no lo consigue ya. No puede reunir las fuerzas necesarias. La naturaleza parece empeñada en demostrar que los estereotipos sexuales no obedecen a la realidad. A fin de cuentas, quizá la cabra montés sí debería estar preocupada por la paternidad de las crías que han nacido esta primavera. En realidad, todos los machos deberíamos preocuparnos por garantizar nuestra paternidad. Es lo responsable para nuestros hijos y para cada especie. Infinidad de especies zoológicas utilizan técnicas de engaño para conseguir cazar o escapar. Son animales poco conocidos, deformados por su leyenda, que han basado su mecanismo principal de supervivencia en mentir. Mentir para vivir. Entre los cangrejos hay grandes expertos en mimetismo, pero este, el cangrejo basura, los supera a todos. Su cuerpo no es más mimético que el de los demás, pero él ha desarrollado una técnica exclusiva. Él sabe vestirse adecuadamente para cada ocasión, o sea, como le conviene en cada hábitat. Este amanecer revelará con la luz del sol una mentira que ha sido invisible en la oscuridad. Durante la noche, muchos han muerto sin saber ni siquiera qué los atrapó o en dónde se engancharon para siempre. La seda de las arañas es una de las mejores trampas que se han diseñado, y una de sus virtudes es que su finísima seda se ve muy poco. Solo el contraluz, mezclado con el rocío, permiten ver con claridad su geometría perfecta, su elasticidad y su extraña belleza. El hilo de estas espirales está compuesto a la vez por seda y pegamento. La araña camina solo por los radios de su tela, que no son pegajosos. Pero ahora
La araña no está. A esta hora, en la que su trampa es tan visible, estaría muy expuesta a las aves. Las arañas tienen hábitos nocturnos o viven en zonas umbrías donde no hay tantos reflejos de luz. Está incorporado a su tela lo que parece un palito, en el que cualquier mosquito podría posarse. Son restos de comida envueltos en seda, y ella está oculta en el centro, formando parte del palito. Para representar con éxito la obra de teatro que el antenario juega en cada caza, su vestuario ha de parecerse mucho al escenario. Y cada especie, según su hábitat, se confunde con las rocas o las algas. Viven acechando entre las grutas submarinas, donde la luz juega a perseguirse con las sombras. Cuando una posible víctima aparece en escena, da comienzo la actuación. Despliega su antena y la mueve de forma sugerente, y luego la repliega. Y empieza otra vez. Es un diálogo entre dos cazadores, pero uno de ellos no lo sabe. Cuando una presa está suficientemente cerca, el antenario suele recoger el engaño para evitar que se lo puedan morder. Y espera con paciencia a que su presa, mientras busca lo que la había traído hasta aquí, se ponga en la posición ideal para entrar, de cabeza, en su enorme boca. Entonces se produce uno de los movimientos más fugaces bajo el mar. La distancia que hay entre el lenguaje humano y las formas de comunicación animal es un abismo que probablemente ninguna otra especie cruzará jamás. Utilizando todos los sentidos, acústicos, táctiles, olorosos o visuales, los seres vivos se transmiten información. Amanece en el Pantanal sudamericano. Es sobrecogedor el espectáculo sonoro que producen juntos las aves, los anfibios y los insectos en las regiones con mayor biodiversidad. Aquí además, algunos días con suerte, se puede escuchar como un mamífero muy especial se une al concierto salvaje. Es un coro de monos aulladores. Son difíciles de ver cuando cantan desde las copas de los árboles, escondidos tras las hojas, pero oírles se les puede oír desde muy lejos.
Los huesos de su cráneo y su mandíbula inferior se han adaptado evolutivamente para proporcionarles una soberbia caja de resonancia. Cuando se está de viaje migratorio, algunos recorren miles de kilómetros, muchos de los cuales con poca luz. Hay que minimizar las posibilidades de equivocarse de ruta. Y por otro lado, es más difícil que se pierda uno que un grupo entero se equivoque a la vez. En el caso de las aves viajeras, se cree que los ejemplares que emiten el mayor porcentaje de vocalizaciones son aquellos más viejos y que mejor reconocen el terreno. Con lo que la bandada tiende a realizar el viaje más corto y más seguro. Las grullas viajan manteniendo constantemente la comunicación, aunque a veces pueden perder el rumbo y se deshace la formación. Las grullas más experimentadas, entonces, son las que gritan más fuerte y en pocos minutos el orden vuelve al bando. Todo lo que buscan es saber que otra grulla está ahí, a su lado, ala con ala. Viajando así, formando entre todas una V, se consigue ahorrar hasta un 30% de energía. El grupo se convierte en una punta de flecha que penetra en el aire y que desvía parte del rozamiento al seguidor. Pero los viajes migratorios conjuntos no se desarrollaron por aerodinámica, sino para aumentar las posibilidades de llegar a destino. Las grullas no son sociales, es decir, los individuos no ejercen funciones diferenciadas en el bando según su rango o su genética o su sexo. En general, las aves son meramente gregarias. Necesitan al grupo, sí, sentirse rodeadas por otras de su especie, pero no hablan con ninguna en particular. Solo cuando se acerca el tiempo de cortejar, machos y hembras cambian de discurso. El comportamiento de los seres vivos es un espejo con 1000 facetas, donde los seres humanos podemos descubrir enormes parecidos y también vislumbrar las distancias que nos separan de lo salvaje. La naturaleza en acción puede mostrarnos el origen del que surgen nuestras propias pautas de conducta y podemos elegir en cada caso si parecernos o no a los animales. Conocer la manera en la que los seres vivos se relacionan entre sí o con su medio es una lección imprescindible para el desarrollo de la sensibilidad humana, de la que depende sin duda el futuro de todos. Apego, afecto, cariño o amor son términos que hacen referencia a las emociones que experimentamos normalmente por nuestra pareja y casi siempre por nuestra descendencia. La diferencia de intensidad en la sensación entre unos animales y otros
no es tan grande como podría parecer por el tamaño de los animales. Lo que da mayor o menor dimensión a los sentimientos afectivos es, sobre todo, la capacidad de proyectarlos en el tiempo, a nuestra vida. Y eso responde en gran medida al tipo de cerebro que tenga cada especie. Es decir, que una hormiga puede sentir una sensación muy intensa cuando cuida a sus hermanas. Pero lo que nota una mona cuando protege a sus cachorros, aunque tenga una intensidad parecida, es mucho más profundo y más complejo. Mona y termita podrían estar dispuestas ambas a sacrificar su vida por sus familiares. Pero mamá mono será más consciente de las consecuencias que la hermana hormiga. Y eso lo cambia todo. La amígdala cerebral es una región evolutivamente mucho más primitiva que las regiones cerebrales, digamos, racionales. Por eso, todos los animales sienten emociones, aunque muy pocos sepan que las sienten. En la historia animal, las emociones surgen casi desde el principio, y solo al final ha aparecido el pensamiento y la consciencia. Una araña no sabe que es una araña. No tiene conciencia de individuo. Pero experimenta emociones que la hacen actuar de La araña no hará nada más por sus descendientes. Ayer habrían muerto por ellos. Los hijos de la araña se irán dispersando, sin agradecimientos. Si su madre hubiera muerto, tras la agotadora tarea, seguramente se la habrían comido. Como aún es joven, podrá criar otra temporada más. Así, las madres de los herbívoros no tienen más que una cría al año, como mucho, cuando los felinos, para asegurarse el éxito demográfico, deben tener un montón. Los leones tienen camadas de hasta 15 cachorros, pero solo 1 de cada 20 leones nacidos llegará a hacerse adulto. Para que las crías se conviertan en individuos hechos y derechos, capaces de valerse por sí mismos, capaces de fundar su propia estirpe, son necesarios ratos de independencia, momentos de soledad, tiempo de buscarse la vida a solas, sin papá ni mamá. Es decir, aplicar un poco la estrategia de la serpiente, dejarles a su aire. Para crecer sano y fuerte se deben asumir riesgos y evitar la sobreprotección de los padres, que nada más consigue que retrasar la madurez y dar pie a jóvenes malcriados, mimados, inútiles, que solo saben estar a la sopa boba. No hay niños de papá en la naturaleza. Sin embargo,
Para algunos jóvenes salvajes, también parece que de verdad nunca llega el día de abandonar el nido. En esos casos, los padres se ven obligados a utilizar ciertas estrategias. A veces tienen que emplear tácticas muy duras que podrían incluso ser consideradas como malos tratos. Pero no queda otra opción. Un buitre negro incuba su puesta de huevos durante casi 2 meses. Pero la crianza de los pollos, desde la eclosión, dura otros 4 largos meses más. A las emociones que experimentamos normalmente por nuestra pareja y casi siempre por nuestra descendencia. La diferencia de intensidad en la sensación entre unos animales y otros no es tan grande como podría parecer por el tamaño de los animales. Lo que da mayor o menor dimensión a los sentimientos afectivos es, sobre todo, la capacidad de proyectarlos en el tiempo, a nuestra vida. Y eso responde en gran medida al tipo de cerebro que tenga cada especie. Es decir, que una hormiga puede sentir una sensación muy intensa cuando cuida a sus hermanas. Pero lo que nota una mona cuando protege a sus cachorros, aunque tenga una intensidad parecida, es mucho más profundo y más complejo. Mona y termita podrían estar dispuestas ambas a sacrificar su vida por sus familiares. Pero mamá mono será más consciente de las consecuencias que la hermana hormiga. Y eso lo cambia todo. La amígdala cerebral es una región evolutivamente mucho más primitiva que las regiones cerebrales, digamos, racionales. Por eso, todos los animales sienten emociones, aunque muy pocos sepan que las sienten. En la historia animal, las emociones surgen casi desde el principio, y solo al final ha aparecido el pensamiento y la consciencia. Una araña no sabe que es una araña. No tiene conciencia de individuo. Pero experimenta emociones que la hacen actuar de determinada manera en cada circunstancia de su vida. No sabe que su vida es corta. No sabe qué son los hijos. Hemos asociado a los reptiles con el peligro, incluso con el mal, y eso ha impedido a menudo que podamos ver que son unos seres extraordinarios. La línea lateral de los peces es un órgano sensorial que registra todo tipo de ondas en el agua. Pero la línea lateral no envía señales de alarma cuando este extraño ser se mueve.
Parece algo inerte que flota o que mueve la corriente. No parece nada peligroso. Es un gran cazador, muy sigiloso. Su cuerpo parece hecho de madera y su piel tiene bordes irregulares y repliegues que rompen su silueta. Parece hecho de algas y plantas acuáticas. Nadie se asusta de lo que parece un tronco de árbol a la deriva en estas aguas tranquilas. Su cabeza y su largo cuello son como una rama vieja y podrida. Sus ojos no llaman la atención. Y su boca no parece que tenga boca. No tiene pico, ni dientes, ni bordes aserrados. Su boca solo es grande, enorme, y funciona como una aspiradora terrible. Cuando la mata caza, su lentitud se transforma en una explosión de velocidad. Cuando abre su enorme boca, lo hace de manera tan rápida que produce una corriente de succión hacia el interior de su garganta. Un pez que pase demasiado cerca no puede resistirla. El movimiento es como un disparo. Apego, afecto, cariño o amor son términos que hacen referencia a las emociones que experimentamos normalmente por nuestra pareja y casi siempre por nuestra descendencia. La diferencia de intensidad en la sensación entre unos animales y otros no es tan grande como podría parecer por el tamaño de los animales. Lo que da mayor o menor dimensión a los sentimientos afectivos es, sobre todo, la capacidad de proyectarlos en el tiempo, a nuestra vida. Y eso responde en gran medida al tipo de cerebro que tenga cada especie. Es decir, que una hormiga puede sentir una sensación muy intensa cuando cuida a sus hermanas. Pero lo que nota una mona cuando protege a sus cachorros, aunque tenga una intensidad parecida, es mucho más profundo y más complejo. Mona y termita podrían estar dispuestas ambas a sacrificar su vida por sus familiares. Pero mamá mono será más consciente de las consecuencias que la hermana hormiga. Y eso lo cambia todo. La amígdala cerebral es una región evolutivamente mucho más primitiva que las regiones cerebrales, digamos, racionales. Por eso, todos los animales sienten emociones, aunque muy pocos sepan que las sienten. En la historia animal, las emociones surgen casi desde el principio, y solo al final ha aparecido el pensamiento y la consciencia. Una araña no sabe que es una araña. No tiene conciencia de individuo. Pero experimenta emociones que la hacen actuar de Cuidar de los hijos es la tarea más maravillosa que existe.
Apego, afecto, cariño o amor son términos que hacen referencia a las emociones que experimentamos normalmente por nuestra pareja y casi siempre por nuestra descendencia. La diferencia de intensidad en la sensación entre unos animales y otros no es tan grande como podría parecer por el tamaño de los animales. Lo que da mayor o menor dimensión a los sentimientos afectivos es, sobre todo, la capacidad de proyectarlos en el tiempo, a nuestra vida. Y eso responde en gran medida al tipo de cerebro que tenga cada especie. Es decir, que una hormiga puede sentir una sensación muy intensa cuando cuida a sus hermanas. Pero lo que nota una mona cuando protege a sus cachorros, aunque tenga una intensidad parecida, es mucho más profundo y más complejo. Mona y termita podrían estar dispuestas ambas a sacrificar su vida por sus familiares. Pero mamá mono será más consciente de las consecuencias que la hermana hormiga. Y eso lo cambia todo. La amígdala cerebral es una región evolutivamente mucho más primitiva que las regiones cerebrales, digamos, racionales. Por eso, todos los animales sienten emociones, aunque muy pocos sepan que las sienten. En la historia animal, las emociones surgen casi desde el principio, y solo al final ha aparecido el pensamiento y la consciencia. Una araña no sabe que es una araña. Se tocan con sus largas antenas comunicándose, haciendo comprender al otro sus intenciones. Si hay contienda, esta es muy rápida. Se trata de agarrar las pinzas del adversario y cuando una lo consigue, la otra acepta la derrota. Y como perdedora, se desprende voluntariamente de su brazo izquierdo, su tenaza más pequeña. La gamba queda manca, pero solo temporalmente. En las próximas mudas de su exoesqueleto, en unas semanas, regenerará completamente su pinza perdida. Tampoco en estas aguas sobra sitio. En especial en esos charcos de la orilla que la evaporación ha dejado aislados del canal principal. El territorio del pez luchador del Siam cambia de tamaño y de forma. Crece o decrece según las lluvias o el calor. Eso convierte a estos peces en los seres más antisociales que existen. Cuando dos ejemplares quedan aislados en un charco demasiado pequeño, uno matará al otro, ya que no hay huida posible. Solo puede quedar uno. Parece que el vestido de rojo lleva las de ganar. Al menos es el que más alardea. Los machos de pez combatiente, o betas, tienen unas aletas desproporcionadas. Sirven en primer lugar para hacerse visibles a sus congéneres en estas aguas turbias, en las que hay más fango que líquido. También les sirven para conquistar a sus damas cuando las encuentran, pero son sobre todo un escudo.
Dada su longitud y su superficie, los golpes del rival no alcanzan casi nunca puntos vitales del cuerpo. Las aletas quedarán hechas jirones, pero los daños no pasarán de ahí y cicatrizarán. Entre los cangrejos hay grandes expertos en mimetismo, pero este, el cangrejo basura, los supera a todos. Su cuerpo no es más mimético que el de los demás, pero él ha desarrollado una técnica exclusiva. Él sabe vestirse adecuadamente para cada ocasión, o sea, como le conviene en cada hábitat. Este amanecer revelará con la luz del sol una mentira que ha sido invisible en la oscuridad. Durante la noche, muchos han muerto sin saber ni siquiera qué los atrapó o en dónde se engancharon para siempre. La seda de las arañas es una de las mejores trampas que se han diseñado, y una de sus virtudes es que su finísima seda se ve muy poco. Solo el contraluz, mezclado con el rocío, permiten ver con claridad su geometría perfecta, su elasticidad y su extraña belleza. El hilo de estas espirales está compuesto a la vez por seda y pegamento. La araña camina solo por los radios de su tela, que no son pegajosos. Pero ahora, la araña no está. A esta hora, en la que su trampa es tan visible, estaría muy expuesta a las aves. Las arañas tienen hábitos nocturnos o viven en zonas sombrías donde no hay tantos reflejos de luz. Está incorporado a su tela lo que parece un palito, en el que cualquier mosquito podría posarse. Son restos de comida envueltos en seda, y ella está oculta en el centro, formando parte del palito. Para representar con éxito la obra de teatro que el antenario... se siente claramente vencido, recurre a la inmovilidad para no incitar al otro a seguir atacando. Se ha rendido. Esta técnica, mediante la que muestra desplegadas al máximo las heridas de sus aletas, apacigua al adversario y le da unas pocas horas, con suerte un día. Y lo bueno es que en Siam la época seca dura muy poco.
Los animales pasan gran parte del tiempo de sus vidas dedicados al aseo personal. La dieta de los somormujos está constituida exclusivamente por peces. Comer peces implica un grave problema higiénico: deshacerse de las mucosidades que recubren sus escamas. Y esta suciedad no se puede limpiar solo con agua. Las garzas también comen peces y también se manchan con sus secreciones, como los somormujos. Pero estas aves han desarrollado un agente limpiador específico antimoco de pez. Las garzas, después de comer, se limpian las plumas con un novedoso sistema de limps. Cuando son machacadas con el pico, se convierten en un polvo muy fino y absorbente, que actúa como si fueran unos polvos de talco, desengrasantes. Para esparcirlos bien por el cuello, la zona más sensible a mancharse con restos de comida, los largos dedos de los pies de las garzas se utilizan a modo de peine. Este individuo se encuentra en pleno proceso de muda. Es decir, está cambiando su vieja piel por una nueva. La epidermis de las serpientes no tiene poros, ni siquiera glándulas de sudor, así que no puede despedir ningún tipo de fluido corporal. Como otros. Su piel no está microperforada, sino que es una funda de una sola pieza. La desventaja es que no crece con el animal, así que el animal debe cambiar de piel a medida que aumenta de tamaño. Y las serpientes no dejan de crecer en toda su vida. Podríamos decir que las serpientes son limpias por obligación. Las estrategias de reproducción salvaje son tan variadas que algunas ni siquiera contemplan el sexo. Hay animales que pasan la vida en pareja, otros que son fieles solo a veces, y otros que apenas se conocen ya se están separando. Este es un gran macho alfa, el tipo tradicional, pero está agotado. Literalmente, sus piernas no le sostienen. Ha fecundado ya a todas las hembras, menos a una. Han sido varios días y noches extenuantes. Pelear, copular y pelear otra vez. Lo intenta, pero no lo consigue ya.